De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7. La información y el análisis llegan con Altavoz por Vital FM. 7:03 de la mañana, muy buenos días, ya estamos en Altavoz en Vital FM 91.1 de tu dial. Muy buenos días, Aarón Salomón, ¿cómo estás? Buenos días, Rumi, buenos días a todos. Tenemos un día cargado de información. En la víspera, la presidenta Dina Boluarte ha realizado 4 cambios en diferentes carteras que pasaremos a comentar y analizar, Rumi. Definitivamente, tenemos un programa cargado de noticias, de opinión, de análisis, tenemos invitados especiales. Van a estar aquí en el set del programa, pero también van a estar por línea telefónica. Vamos a analizar justamente, como dijiste, los cambios ministeriales. Y sobre eso es importante indicarte, además, antes de empezar, que tenemos que abrigarnos, hay que cuidarnos. Está haciendo frío en Lima, alalau, como decimos en mi tierra, en el Cusco. Hace frío, abrigarse. 14 grados de temperatura, Aarón. De acuerdo, y también, según Cenami, la temperatura va a seguir así, de esta forma, baja hasta a pesar de que llegue la primavera, así que hay que tener mucho cuidado, hay que abrigarse porque en efecto hace demasiado frío. Lo que está pasando es que los vientos helados están llegando desde Chile. Como sabemos, hay un anticiclón del sur que está golpeando con fuerza al país vecino del sur, y los vientos están arrastrando este clima tan adverso, tan frío hacia la costa peruana. De acuerdo. Vamos con las noticias más importantes del día, Rumi. Así es. A ver, Dina Boluarte cambia a los ministros de, tome nota, Relaciones Exteriores, o sea, la Cancillería, Comercio Exterior y Turismo, Vivienda y Cultura. Sin embargo, como sabemos, están blindados algunos ministros. El ministro Tu Manero, amigo César Vázquez. así es, por ejemplo, el ministro César Vázquez, ministro de Salud, blindado no solo por su partido, sino también por el gobierno de Dina Boluarte. Blindado también el ministro del Interior, como sabemos, ha tenido cercanía con la presidenta Dina Boluarte, le ha entregado un ramo de rosas el día 30 de agosto, al momento de la procesión de Santa Rosita de Lima. Y también hemos visto por imágenes el abrazo, en todo caso, de la presidenta Dina Boluarte junto a él. Y también, obviamente, estos cambios de alguna manera dejan un sinsabor porque salió el ex canciller González Olachea, y definitivamente su renuncia, en todo caso, fue a último momento, Aarón. De acuerdo, sí. Según informaciones que he podido ir recopilando, como tú señalas, la renuncia ocurrió a las 12:15 antes de que jurara el nuevo canciller, quien tiene un nombre que me es difícil pronunciar, Elmer Schialer Salcedo. El canciller era el mejor cuadro que tenía el gabinete de Dina Boluarte, sin temor a equivocarme. Contaba con 48% de aprobación según las encuestas y le lideró esta gesta en contra del fraude de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Fue el primero en reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo del país caribeño. Definitivamente, y hemos tratado de ubicarlo para tenerlo en la radio. Él se ha excusado, obviamente, está en un momento estratégico de guardar silencio, como lo sabemos. Sin embargo, se nota cierto sinsabor en su salida, porque incluso estaba voceado para ser premier. De acuerdo, eso es lo que se comenta. Sobre lo que tú señalas, que estaba voceado para ser premier, dicen que la presidenta le ofreció dicho cargo, pero con condiciones, y la condición principal era que la defienda de sus investigaciones, y no habría aceptado el señor Javier González Olachea, y la presidenta no le gustó esto y le dio forata, como se dice. Y es posible que también hayan buscado quitarle protagonismo, como también sabemos. Viene además el foro APEC, que ya se está dando, pero viene también la cumbre de presidentes APEC, y además también un marco donde se tiene que inaugurar el megapuerto de Chancay.
Entonces han tratado de bajarle la llanta, bajarlo del coche al ex canciller González Olechea, por lo tanto hay obviamente movidas políticas. De acuerdo, sí. El foro APEC se va a desarrollar en noviembre, ¿cierto, Rumi? Así es. Ya. Según también tengo información al respecto, él pidió, cuando supo que lo iban a remover, que lo dejen hasta después de la PEC, porque ya había coordinado con los otros países participantes. Hasta el momento está confirmado el presidente de China, Xi Jinping, prácticamente confirmado Joe Biden, aunque no se sabe porque es muy cercana a las elecciones, pero sí, él quería permanecer hasta luego del foro de la PEC y era lo más conveniente. Él ha organizado todo este tipo de coordinaciones, reuniones para que estén los líderes mundiales aquí, ¿no? Así es. Vamos a señalar nuevamente que son los 4 los cambios ministeriales anunciados, ya también ayer juramentados. ¿Cuáles son los cambios efectivos? Aarón, por favor, recuérdanos. Sí, otro nombre impronunciable es el caso de Durich Wittenbury Talledo. Él reemplaza a Jania Pérez del Solar en la cartera de vivienda. Este señor carga una cruz pesada, ¿no? Porque él perteneció al gobierno de Pedro Castillo, como te cuento. Fue secretario general del Ministerio de Vivienda en la primera etapa del gobierno de Castillo, cuando esta cartera estaba liderada por Heiner Alvarado. Era mano derecha de Heiner Alvarado, quien hoy se encuentra bajo prisión preventiva por presuntamente pertenecer a esta organización criminal liderada por el expresidente Castillo. Además, también movidas en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, como sabemos, la actual titular de esta cartera, flamante ministra, ella fue viceministra de Pesquería y habrían habido complicaciones, de alguna manera, manos blandas contra las embarcaciones chinas que ingresan al país a depredar el recurso marino. ¿Te refieres a Úrsula de Silún León? Así es. Quien fue designada como ministra de Comercio, Exterior y Turismo en lugar de Elizabeth Galdo, y también se designó a Fabricio Valencia Gibaja como el titular del Ministerio de Cultura, en reemplazo de Leslie Urteaga. Esos son los cambios. Entonces el gabinete, entre comillas, se ha refrescado. Sin embargo, quedan todavía algunos ministros que son cuestionados, que se esperaba que salgan del gabinete porque no le hacían bien al país, como el ministro, actualmente que queda como ministro, el ministro de Salud. Estamos hablando de César Vázquez. Sí. Sin embargo, mantiene la coraza, mantiene el apoyo del gobierno. Sí, desafortunadamente, ¿no? La presidenta Dina Boluarte se dispara a los pies, ¿no? Se gana el rechazo de importantes sectores que antes la sostenían. Ya congresistas de derecha, de centro derecha, han salido a fustigar el retiro del canciller Javier González Olechea. Y esto luego de que el nuevo ministro, el nuevo canciller Elmer Schialer, hay que ponernos el apellido, Elmer Schialer, ¿se pronunciará así? Elmer Schialer Salcedo, dijera que la situación, el problema, los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos. Pero es que podría entenderse su respuesta diplomática, pero la pregunta fue clara. ¿Usted qué opina de las elecciones fraudulentas en Venezuela? Y él dio esta tibia, por decirlo menos, respuesta. Los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos, ha señalado el actual canciller Elmer Schialer, ¿no? Schialer, así se pronuncia, ¿no? Schialer, ¿no? Sí, Schialer. Schialer Salcedo, él justamente fue preguntado por esa situación en Venezuela tras ese fraude en este país llanero. Claro, y no puede ser tan diplomático, a pesar de que lo es de carrera, porque en el Perú tenemos más de 1,5 millones de venezolanos y si es que sigue la dictadura de Maduro en dicho país, es totalmente viable y es probable que venga otro éxodo y tenemos que estar preparados. Por eso no se trata solamente del problema de los venezolanos, sino es un problema de toda la región, a mi juicio, Rumi. 7:11 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. A propósito, vamos a tener pronto también a un analista internacional, Luis Núñez, para conversar sobre la situación de Venezuela, lo que está pasando en el país y también los cambios políticos en el Perú que de alguna manera podrían desvirtuar, digamos, el apoyo que se le ha estado dando a los venezolanos en el país. De acuerdo, y el primero en celebrar la salida de Javier González Olechea fue ¿quién? Vladimir Cerrón, este comunista, amigo de la dictadura cubana, amigo de la dictadura venezolana, calificándolo de fascista a través de su cuenta de X, desde la clandestinidad, nadie lo quiere capturar, y celebró, como digo, la salida de González Olechea. En efecto, pues no era su némesis, su enemigo, porque él
lideró la gesta en contra de la dictadura de Maduro, ¿no? Tiene gran simpatía González Olachea entre la comunidad venezolana en el Perú. Obviamente, de alguna manera están cuestionando la salida porque era una pieza clave de defensa del Estado de Derecho, en todo caso, de la democracia en su país ante este fraude perpetrado en Venezuela. De acuerdo. ¿Tú cómo ves la situación, Rumi? De todo, ¿no? Desde celos hasta... Más que todo, celos intestinos, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Definitivamente se estaba perfilando como una persona con bastante rango de importancia en el gabinete y obviamente había sido voceado, incluso ya la presidenta Dina Boluarte le había señalado que posiblemente él estaría ocupando el premierato. Sí, lamentablemente, ¿no? ¿Y cómo nos deja esto ante la comunidad internacional, ante el mundo libre? Maduro también debe estar celebrando, ¿no? Si retiran a su principal opositor. Así es, definitivamente. Vamos a cambiar de tema. Como sabemos, ayer estuvo aquí en el programa Carlos Adriancén, economista, y él consideró que debido a la difícil situación de Petroperú se debería liquidar a la empresa estatal. El economista ha señalado que es la única alternativa liquidar justamente la petrolera peruana. Sin embargo, aquí también se le preguntó cuál sería la situación de los bonistas en el extranjero, porque son personas que han invertido su dinero en el país, han invertido su dinero en los bonos de Petroperú. Estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares y esto de alguna manera genera incertidumbre. Además, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ha señalado que no habrán cambios en el directorio de la petrolera estatal. Claro, y también él está a favor de darle un apoyo financiero. Espero que cuando se refiere a apoyo financiero sea para la reestructuración de la empresa, ponerla en valor y a ver si ya la última opción que entren privados, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede. Yo creo que a eso se refiere con apoyo financiero, no creo que se le siga inyectando dinero a un muerto, ¿no? Definitivamente es una situación muy difícil, muy complicada. Hay que tener en consideración que se trata de una empresa petrolera estatal que llega con los combustibles a lugares muy alejados del país. Tiene una refinería nueva en Talara, modernizada, nueva, sin embargo no está operando al 100% de su capacidad. Debería de alguna manera posibilitar en el corto, en el mediano plazo, tener, digamos, los ingresos necesarios para poder salir de esta situación. Sin embargo, la situación de Petroperú es bastante cuestionada por diversos sectores. Sí, y se tiene que, para hacer Correa, hay que matar al chancho. ¿Cómo es la frase? Bueno, se tienen que tomar decisiones, eso es lo que quiero decir. Y una de esas decisiones es vender de una vez el edificio de San Isidro, despedir a personal. Es la única forma, recortar gasto corriente, Rumi, no queda de otra, ¿no? Es una empresa que está en crisis, es una empresa que está prácticamente quebrada financieramente, ¿no? El tema Petroperú va a dar para mucho más, para mayor debate. Vamos a estar convocando a diversos expertos de una y otra posición, sin embargo, dentro de la pluralidad, para saber como país qué es lo que se tiene que hacer con la empresa estatal. De acuerdo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en breve con más información. Hoy ya estamos cargados de información, no puede dejar de escucharnos. Estamos en Altavoz en Vital, ya volvemos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes. 7:17 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital FM. Hay situaciones complicadas en el país. Muy pronto
Vamos a tener como invitada aquí a Claudia María Hernández Orella, es gerente comercial de ATA, asesores técnicos asociados, y también vamos a tener la participación de Javier Bedoya de Negri, secretario general del Partido Popular Cristiano, porque nos interesa conocer justamente qué es lo que está pasando con la política en el país. Sí, en efecto, ¿no? Vamos a ver que la postura del PPC es formar una alianza de partidos de derecha y de centro, partidos afines de cara al 2026 para reducir la oferta y así la demanda, que son los electores puedan elegir mejor. Y porque va a ser una locura, como siempre desde aquí reiteramos, tener a casi 58 partidos postulando en los siguientes comicios del 2026, ¿no? Así es. Vamos con la siguiente noticia. Estamos en Altavoz en Vital, justamente lo que habíamos señalado hace un momento. El ministro Rómulo Mucho aseguró que no habrá cambios en el directorio de Petroperú. Además, ha informado que pronto, entre hoy y mañana, van a darse a conocer las medidas que van a tomar frente a la crisis en Petroperú. Sí, y él ha negado cualquier tipo de liquidación y señaló claramente Petroperú va a seguir operando. Definitivamente. Estamos aquí en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. La situación de Petroperú, como sabemos, es complicada. Tiene acceso ya a algunos lotes petroleros en el país. Forma parte del accionariado con cierta cantidad de acciones, no la totalidad, obviamente es mínima la cantidad de acciones que tiene Petroperú en ese sector. Sin embargo, habría que considerar qué es lo que está pasando con la petrolera estatal, porque tiene que salir de la difícil situación en la que se encuentra. De acuerdo. Un tema que me faltó comentar acerca de este cambio de piezas en el gabinete fue que Jania Pérez de Cuellar no asistió a la juramentación de su sucesor, el nuevo ministro Durich Wittenbury Talledo, quien trabajó, reitero, con el exministro castillista General Alvarado. Evidentemente le ha agarrado por sorpresa su cambio y evidentemente estaba muy molesta, ¿no? Obviamente hay suspicacias de lo que podría ocurrir en este ministerio, que es clave, porque sabemos que se deben tomar decisiones interesantes en cuanto al desarrollo de infraestructura de vivienda y otras más. Por lo tanto, esta vinculación con Heiner Alvarado de alguna manera deja un tufío bastante complicado, bastante peligroso. Hay que estar muy atentos a lo que ocurra ahora. Yo he preguntado acerca de esta persona, del señor Durich Wittenbury Talledo. Me han dicho que es una persona seria desde la Municipalidad de Surco, donde trabajaba, pero también he investigado y estuvo vinculado con la promulgación de este decreto 102. Tome nota, el decreto 102 que permitió que Pedro Castillo se haga de millonarias obras en Cajamarca, principalmente en Anguilla, ¿no? Recordemos del alcalde de dicha localidad, Denil Medina, y en otras regiones. Así que hay que tener mucho cuidado con este ministro, ponerle los ojos, seguir indagando, porque también nos llega información de que fue quien nombró a los funcionarios de Mi Vivienda por pedido de Sada Goray. Definitivamente, como se señala en diferentes sectores, son inesperados los cambios tanto en la Cancillería como en vivienda, y hay que estar muy atentos justamente al desarrollo de estos importantes ministerios, porque no solamente tiene que ver con la realidad, digamos, exterior, digamos, con lo que tiene que ver la diplomacia peruana, ¿no? Y su participación del Perú respecto a temas importantes como el de Venezuela, sino también vivienda, ¿no? Donde se realizan importantísimos proyectos de inversión. Claro, y lo que nos deja es que la presidenta Boluarte se está disparando a los pies y no sé si llegue. Realmente ya no sé si llega hasta el 2026. Si pierde, hemos comentado acá, el apoyo de Fuerza Popular y APP, ya no llega al 2026. Lo que esperan estas bancadas o partidos es que no lidere los comicios el señor Salas Arenas, el cuestionado Salas Arenas, de darse esta situación, porque Salas Arenas, recordemos, debería salir en noviembre. El destino de la presidenta podría estar complicado, ¿no? Sí, definitivamente es una situación muy difícil para ella, por lo tanto va a aferrarse, va a agarrarse con uñas y dientes al establishment que tenemos en este momento. Como sabemos, César Acuña la está acompañando, la está defendiendo. Sin embargo, pues se avisora algunas dificultades para ella, toda vez que hay procesos de investigación en curso. De acuerdo, tenemos por ejemplo, el sonado caso Rolex, y que evidentemente la va a complicar apenas ponga un pie fuera de Palacio de Gobierno. Este caso le va a caer encima y probablemente podría terminar
en prisión. ¿Crees tú que con el cambio en la Cancillería, cambio de titular, cambio de ministro, de alguna manera se cambia también radicalmente la posición del Perú respecto a Venezuela? Sí, ya Perú no va a liderar este rechazo a la dictadura de Maduro. Algunos pedían que se reactive el Grupo de Lima con el canciller. Es que no le gustó a muchos en Torre Tagle la participación que tuvo Javier González Solechea en un consejo permanente de la OEA, donde fustigó a los países que no pidieron transparencia, que no pidieron que Venezuela, que la dictadura de Maduro promulgue o publique las actas electorales. Ese es el problema, ¿no? Los diplomáticos a veces pecan de diplomáticos, valga la redundancia, y son muy tibios, y no se puede ser tibios ante una dictadura que ha provocado que 8 millones de ciudadanos, 8 millones de venezolanos dejen su país, dejen su Así tierra, es. no saben, están exiliados por el mundo, no saben lo complicado que es eso, ¿no? Elmer Kialer, ahora canciller de la República en el Perú, señaló con claridad: los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos. ¿Tú crees eso, Rupi? Definitivamente yo creo necesitamos que la participación internacional sea más rotunda, porque obviamente democracia es democracia, tenemos que defenderla, y no hay democracia en Venezuela, lamentablemente. Claro, y sí se necesita el apoyo de la comunidad internacional, ¿no? Como decía el periodista Fernando del Rincón, es como que vivas en un condominio, vivas en un departamento. Señor, señora, póngase en esta situación. Usted vive en un departamento y a su vecino, a su vecina, o su esposo la está golpeando. ¿Qué hace? Llama a la policía, interviene, se lo dejo para que reflexione, ¿no? Definitivamente. 7:24 de la mañana, estamos en altavoz en Vital 91.1 FM de tu diario. Y usted que recién se levanta, usted que está saliendo a trabajar, usted que está yendo a estudiar, usted que está yendo a dictar clases en el colegio, en la universidad, abríguese. Está haciendo frío en Lima, es necesario evitar las infecciones respiratorias. Aarón. Sí, y es necesario un café caliente Solar de Samaniego, que es Exacto. la mejor alternativa para este crudo frío. Ya viene el cafecito de Solar de Samaniego, estamos atentos entonces, estamos en altavoz en Vital 91.1 de tu dial. Vamos a hacer una muy breve pausa y retornamos. Retornamos en breve. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz. 7:26 de la mañana, estamos en altavoz en Vital FM y tenemos una noticia también que es importante, ya lo habíamos comentado hace un momento. Zona Pescal señala lo siguiente, que China estaría bloqueando la normativa peruana para proteger el mar. Como sabemos, ahí se está depredando el recurso marino y la incursión de una flota china que no estaría cumpliendo las normas en el país, de alguna manera podrían complicar la situación en el litoral peruano. Y es que en los últimos 2 años se han reportado ingresos de más de 300 pesqueros industriales chinos a puertos peruanos que están incumpliendo el único requisito impuesto por el país, es decir, utilizar el dispositivo posicionador del sistema de seguimiento satelital. Esto lo ha señalado el Ministerio de la Producción Produce. Sin embargo, hubo cambios cuando la ahora ministra de Comercio Exterior y Turismo, en ese tiempo se desempeñaba como viceministra de Pesca y Acuicultura, de alguna manera flexibilizó la normativa para que ingresen los barcos chinos al litoral peruano. Estamos hablando de la ahora titular del MINCETUR, Úrsula Desilú León Chempen.
justamente esa cartera, la que ella ocupó en el viceministerio de Pesquería, inaplicó el decreto para dejar ingresar a los barcos chinos al Perú sin usar ese dispositivo de seguimiento satelital. Por lo tanto, el ingreso de la ahora ministra de Comercio Exterior y Turismo está salpicado de una situación bastante complicada, difícil, que se debe investigar, justamente haber inaplicado el decreto supremo que permite, que deja sin efecto, en todo caso, al ingreso de los barcos chinos al Perú, y están depredando el mar peruano, Aarón. Peligroso, ¿no? Y preocupante. Más sombras sobre los integrantes, los nuevos, los flamantes integrantes del gabinete. Y hay que tomar en cuenta que el sector pesca es muy importante. Si la economía estuvo a la baja, ¿en qué meses, Rumi? Definitivamente, los diferentes meses de este año han estado a la baja. Es Se por ha la crecido, pesca, básicamente. Se creció por la pesca, ¿no? Así es. Hemos crecido, digamos, en mayo, junio, por encima del 5%. Estamos abril y mayo por encima del 5%. Y en junio el crecimiento ha sido muy bajito. Sin embargo, la pesca ha incidido, digamos, en este rebrote, digamos, del crecimiento del país. Pero cuando ingresa una flota, como saben, las flotas chinas, Depreda todo lo que venga, ¿no? Depreda todo lo que venga. Y obviamente hacen sus actividades muy cerca, digamos, a las 200 millas peruanas, pero ingresan también al litoral. Claro. Y si no tienen, digamos, no cumplen con las normas peruanas, obviamente hay que tomar cartas en el asunto. Definitivamente hay que ponerle ojo a esta ministra, hay que ponerle ojo a la gestión de León Chempén, porque nos puede perjudicar. Sí, estamos hablando de más de 300 embarcaciones, no es poquito. No es poco. Y claro. no son embarcaciones pequeñas, no son lanchitas. Pero están funcionando buques. en la legalidad prácticamente, ¿no? Son buques industriales donde pescan, y además en las mismas factorías buques producen los enlatados, las conservas que ellos destinan al mercado internacional. Sí, mucho ojo con este caso. Acá leo en vivo, Rumi, que Javier González Olechera está agradeciendo a todo el mundo, por ejemplo a nuestro amigo Matías Vibrio, le dice gracias Matías, comenta, le agradece a todo el mundo que lo felicita por su destacado papel, y también tuvo una conversación, un intercambio de tweets, de publicaciones en la red social X con la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y le dijo: muchas gracias, querida canciller, para mí ha sido un honor compartir valores irrenunciables con usted y tantos otros colegas dentro y fuera de la región, con quienes también procuramos el desarrollo de las grandes mayorías. Los tiempos de Dios son los tiempos de Dios y nos queda mucho por hacer con los mismos propósitos. Obviamente hay seguramente intenciones políticas del ex canciller González Olechea. Vamos a verlos seguramente en la arena política, porque tiene mucho para dar, tiene mucho más para ofrecer. Sí, se comentaba también ayer, ahora que mencionas esto, que Javier González Olechera se había afiliado al PPC. Vamos a tener a Javier Bedoya de Negri para preguntarle si esto es cierto o no. Nos sacaremos de duda en breve, estimado oyente. Altavoz en Radio Vital 91.1 de tu dial. No te olvides sintonizarnos, compartir el programa, también realizar tus opiniones, hacer tus opiniones de manera alturada en las redes sociales de nuestro portal www.altavoz.pe. Sí, estamos en vivo también en Facebook, en la lupita, pone altavoz.pe y ahí estamos para leer, prestos y listos para leer sus comentarios alturados, como señala Rumi. Rumi, tengo otra noticia. He revisado, mientras vamos conversando, he revisado que ha sido un fracaso total, un fracaso rotundo, la Sacha, ¿qué? La Sachaprueba. La Sachaprueba del Así ministro César Vázquez. A ver, tengo información de que los desaprobados son 68.89%. De cada 10 postulantes, 6 han jalado. Los aprobados han sido el 31.11%. Un fracaso total, ¿no? Definitivamente, como sabemos, esta evaluación impulsada por el Ministerio de Salud no ha cumplido su rol debido. Anteriormente existía el examen nacional de medicina meritocrático, con un soporte académico importantísimo, respaldado por las facultades de medicina del país, respaldado por el Colegio Médico del Perú, respaldado por todas las instituciones científicas, respaldado por los médicos peruanos, por las enfermeras, por las obstetras, pero también por los propios postulantes al SERUMS. Estamos hablando del Servicio Rural Urbano Marginal, donde los médicos que quieren trabajar
en el sector público tienen que hacerlo de todas maneras, sí o sí. ¿Por qué? Porque de esa manera pueden forjarse, pueden ganar experiencia y obviamente pueden realizar una mejor labor. La nota máxima fue 15.60 y la mínima 2.40. ¿Qué tienes que haber respondido para sacar 2.40? Tu nombre. Hasta mal has escrito tu nombre para conseguir este resultado, ¿no? Definitivamente esta es una situación muy difícil que debería ser tomado en consideración, debería ser evaluado, porque no es posible que una evaluación de este tipo haya sido realizada contra viento y marea. El ministro prácticamente se ha empecinado en realizarla cuando la comunidad nacional, médica nacional, pedía lo contrario. ¿Por qué? Porque necesitamos un país con mejor salud, con mejor atención para todos los peruanos, y en el interior del país mucho más, donde reside la mayor cantidad de pobreza en el país. ¿Y cuál va a ser el problema? El problema, y ya lo dijo un representante de Minsa, es que como hay varios desaprobados y van a sobrar evidentemente plazas para el Serums, ¿quiénes van a ingresar? Los jalados. ¿Quiénes son los perjudicados? Las poblaciones más vulnerables, porque van a recibir a profesionales no capacitados, no aptos. Hay que recordar además que el ministro de Salud pertenece a las filas de APP. Como sabemos, APP es el aliado fundamental junto al fujimorismo de la presidenta Dina Boluarte. Por lo tanto, el ministro de Salud, el actual ministro de Salud, César Vázquez, está blindado por el gobierno. Sí, lamentablemente el señor Acuña no se da cuenta de que no hace más que también perjudicar sus intenciones políticas, ¿no? Él es gobernador regional de Libertad, es un desastre la inseguridad ciudadana en dicha región. Trujillo es tierra de nadie, reinan las extorsiones, reinan los robos al paso y todos esos problemas, pero el señor Acuña más le preocupa mantener a su ministro César Vázquez, porque como comentamos recientemente, lo visita, ¿no? Lo visita constantemente en su despacho. Así es. Pero hay un ángulo importante porque César Acuña no tendría la visa para ingresar a Estados Unidos. Como sabemos, hace 2 años no tiene la visa. ¿Qué estaría pasando? Él tiene negocios obviamente en Estados Unidos. Una persona con mucho poder en el Perú no puede ingresar a Estados Unidos. Algo está pasando por allí. Veremos a ver por qué no puede ingresar a Estados Unidos, ¿no? Raro, extraño, llama la atención y tendremos que estar atentos a esta situación con el tercer hombre más poderoso del mundo según Semana Económica, ¿no? Así es. Altavoz en Radio Vital 91.1 de tu dial, no te muevas, tenemos información para ti. Pronto estaremos con una invitada, Claudia María Hernández Oré. Y también vamos a estar aquí muy pronto con Javier Bedoya de Negri, como lo dijiste, Sarón, él es secretario general del Partido Popular Cristiano. Y también vamos a analizar la situación de Venezuela con Luis Núñez, él es experto en asuntos políticos, asuntos internacionales. Vital FM. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Estamos de regreso en Altavoz, en Vital 91.1 FM y
seguimos leyendo las noticias más importantes del día. A ver, varios congresistas ya han rechazado, vienen rechazando y seguirán rechazando la salida de Javier González Olechea de la Cancillería. Una de ellas es la legisladora Adriana Tuela, quien ha dicho que diplomacia no significa tibieza, ello porque el nuevo canciller dijo que el problema de Venezuela tiene que ser resuelto por los propios venezolanos. Sin embargo, esto nos pone en una situación muy difícil porque ya el ex canciller González Olechea había sentado una posición. Lo había sentado en la OEA, había sentado la posición del Perú, que estaba obviamente en desacuerdo con la situación electoral en Venezuela, ¿no? Y sobre estos temas vamos a conversar ya en breve, muy en breve, con Luis Núñez, analista internacional. Y además hay que indicar que Maduro ha señalado, ha dado una noticia que va a adelantar la Navidad. Dice... El 1 de octubre, ¿no? Ya huele a Navidad, señaló. Está adelantando la Navidad. ¿Con qué finalidad, Aarón, tú crees? Para distraer, es un torpe, en realidad eso para mí es un orate y no sabe ni lo que dice y lo peor de todo es que es un orate con poder, ¿no? La Navidad es en diciembre, ¿cómo puedes adelantar la Navidad? Pero ya lo he hecho anteriormente también. Sí, no tengo idea, a mí me parece totalmente una locura y me preocupa que este personaje tenga a su merced a las Fuerzas Armadas y a la policía. Otro congresista que se ha mostrado en contra de la designación del nuevo canciller y la salida, por consiguiente, de Maduro es Cavero, quien, igual que su colega Adriana Tuela, ha dicho que las declaraciones del nuevo canciller sobre Venezuela han sido lamentables. La posición del Perú ha sido de condena enérgica a la dictadura de Maduro y de un llamado a la acción inmediata y concreta para alcanzar la libertad del pueblo venezolano. Dina debe corregir ese grueso error inmediatamente, es decir, pide que salga este nuevo canciller, del cual no me acuerdo su nombre porque es muy complicado de pronunciar. Chialer, y ya están exigiendo desde el Parlamento que lo retiren de una vez. Podría ser interpelado y a la vez censurado, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una breve pausa porque ya llegó nuestra invitada. Estamos en Altavoz en Vital 91.1 de tu dial. Ya volvemos. Ya volvemos en breve. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia.
Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM. Y 42 de la mañana estamos en Altavoz, en Vital FM. Ya estamos aquí con Claudia María Hernández Oré, gerente comercial de ATA, Asesores Técnicos Asociados. Muy buenos días, Claudia María, bienvenida a Altavoz en Vital. Muchísimas gracias por la invitación, Aarón. Buenos días, Buenos Rumi, días. encantada de estar con ustedes. Bien, en principio, ¿qué te parecen los cambios? Ayer, como sabes, la presidenta Dina Boluarte ha juramentado a 4 ministros nuevos. Ha refrescado de cierto modo el gabinete ministerial. Sin embargo, hay algunos que se esperaba que salieran, pero no ocurrió. Bueno, yo creo que los cambios, más que refrescar, en algunos casos son poco estratégicos, porque tenemos ya ahorita a la vuelta de la esquina la cumbre de la PEC. Así es. Entonces hay personas como el canciller, que ha tenido un buen protagonismo internacional y que de hecho era una pieza clave para gestar alianzas con otras naciones, ¿no? El cambio más importante que veo yo desde el rubro de infraestructura, que es en donde me desenvuelvo, es el cambio del ministro en vivienda, la cartera de vivienda. ¿Pero por qué? Porque manejan un presupuesto bastante grande para todo lo que es las conexiones de agua potable y alcantarillas. A través de programas como Agua Segura, ellos tienen ya previsto una ejecución importante del presupuesto. De todos los cambios que he visto, creo que este sería uno de los más importantes desde mi perspectiva, ¿no? Ajá. ¿Crees tú que sería un cambio para bien? En todo caso, ¿cuál es tu análisis respecto a este cambio en este ministerio importantísimo? Mira, en realidad lo que está faltando mucho en el Perú hoy por hoy es el tema de inversión pública, ¿no? El tema de inversión pública ha caminado bastante lento los primeros 6 meses del año 2024. De hecho, ha dejado mucho que desear desde la capacidad de gestión de las unidades ejecutores de cada uno de los sectores. De hecho, no ha habido, suficiente trabajo para las empresas nacionales, ni tampoco para aquellas que ponen los capitales aquí en el Perú, en la medida de que tanto los ministerios como los gobiernos regionales y otros programas que ven el tema de infraestructura no han caminado. Ahora bien, en estas últimas semanas lo que sí se ha visto es un dinamismo importante en lo que ha sido Proinversión a través de la Autoridad para la Infraestructura también, antes Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y están soltando más proyectos en aras de revertir las cifras de decrecimiento de la economía, porque en realidad los valores que maneja el gobierno no son muy realistas, que digamos, ¿no? ¿Tú crees que de alguna manera con el anuncio de estos proyectos vamos a poder revertir en todo caso esa inacción que teníamos hasta cierto momento y que no permitían crecer en el PBI, por ejemplo, en el crecimiento del empleo, entre otros indicadores? Esperemos. Todo esto va en gran medida en la capacidad de liderazgo también de los ministros, pero hay una crítica constructiva que quisiera hacer y poca gente conoce, tal vez las personas que nos están escuchando en este momento no saben que para ejecutar un proyecto de inversión bastante grande existen partidas lideradas por la parte tecnocrática, que es la ingeniería, ¿no? Todo proyecto de inversión pública tiene como base una partida de nacimiento, que son los expedientes técnicos, y posteriormente van las ejecuciones de obra. ¿Dónde se ve más dinamismo y más impacto en la economía? Cuando las obras ya se concretan. Y regresando al punto anterior, entonces los expedientes técnicos demorarían aproximadamente de 6 meses a 8 meses en poder ya tener, digamos, las bases para ejecutar las obras más grandes que tiene previsto el gobierno. Entonces, estamos igual bastante tarde. No creo que se reviertan necesariamente los indicadores, creo que se están haciendo los esfuerzos, pero no va a ser suficiente porque estamos late en todo eso, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos emblemáticos en los que deberíamos apostar con mayor fuerza, con mayor intensidad, para poder de alguna manera dar esa visión clara de que sí estamos haciendo algo en el país? Bueno, el MTC tiene un paquete importante de obras viales y puentes. Yo creo que eso es determinante. Ellos manejan un presupuesto probablemente el segundo más importante de todos los ministerios. En el campo de la salud también tiene que haber una ejecución más importante en el desarrollo de hospitales y ampliar toda la red de atención de salud. Ahora bien, podemos hablar de Alicia en el País de las Maravillas diciendo que todo es maravilloso si los ministerios se ponen las pilas, pero no. Tiene que haber de todas maneras un control concurrente de Contraloría, porque fíjate lo que está pasando, Rumi, Aarón. En estos periodos la corrupción está mucho más evidente que en gestiones anteriores. Y te lo digo porque yo estoy dentro del sector. ¿Señalas entonces que durante el gobierno de Dina Boluarte hay mayor corrupción que en gobiernos anteriores? Hay cualquier cantidad de lobistas de cada uno de los ministerios tocando las puertas
puertas de varias empresas tratando de pactar, ¿no?, algunas contrataciones públicas, algo que definitivamente yo cancelo totalmente, ¿no? Y lo más importante es que no existe, por ejemplo, presencia de notarios en las adjudicaciones de algunos contratos. Esto no es posible, pues. Exactamente. Entonces yo creo de que el control que tiene que hacer Control concurrente se el llama control así. concurrente, exactamente, que lo hace Contraloría a través de los organismos de control interno, también de los ministerios, tiene que tener un sistema veedor mucho más efectivo. Por ejemplo, obligar a los gobiernos regionales, obligar a los ministerios a tener presencia de notario en los sorteos cuando los distintos postores llegan a alcanzar los 100 puntos, que todos califican. ¿Y por qué no pasa esto, en todo caso, la participación de esas personas especializadas, notarios, por ejemplo? Mira, todo esto cambió, Rumi, a partir de la pandemia. Antes la entrega de las propuestas, ¿no?, para que nos entiendan las personas que están ahorita conectados, las propuestas técnicas son concursos públicos donde se exige la pluralidad de postores, se escoge la oferta más económica, la más baja y la más alta calidad técnica para ejecutar estos proyectos de inversión. Es decir, que cueste menos, pero que tenga mayor rédito para la sociedad. Exacto, que prevalezca la calidad. Okay. Que prevalezca la calidad. Entonces, ¿qué está pasando? Antes la presentación de las ofertas era presencial. Yo venía con mis expedientes, acá me presentaba en Radio Vital con 5 cajas, que era mi propuesta técnica y económica, y a partir de la pandemia se empiezan a dar los sorteos electrónicos. Ajá. En los sorteos electrónicos, tú no tienes un control de qué es lo que está haciendo la gente integrante de un comité, a fin de que de repente yo quiero escoger a mi favorito y empiezo a poner enter, 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 enter hasta que salga el grupo con el que tengo más simpatía, ¿no? O la empresa con la que tengo más simpatía. No los obligan necesariamente a tener presencia de notario. Eso es algo importante. Creo que en las conversaciones que he tenido, digamos, con las personas con las que he tenido contacto, Okay, que lideran ejecutivamente algunas unidades ejecutorias acá en nuestro país, les he transmitido este punto de vista, la importancia de que exista realmente un compromiso de ejecutar obras limpias. Ya nosotros hemos venido bastante afectados a raíz del Club de la Construcción y de todos los amarres que se dan por debajo de la mesa. Pero, ¿qué pasa? Que al salir muchas empresas de ingeniería y muchas empresas contratistas, que son las que ejecutan las obras, han entrado grupos nuevos. Han entrado grupos nuevos que no necesariamente tienen, por ejemplo, la espalda financiera como para poder sostenerse. Entonces tienen problemas para la emisión de las líneas de crédito y una serie de compromisos financieros con el gobierno central a través de los ministerios, por ejemplo, ¿no? Y es que se deben cumplir 4 fundamentos principales: la ética, principios, valores, la eficiencia, es decir, buen uso de los recursos, la eficacia, que se cumplan los proyectos en el plazo determinado, y las cosas hechas con calidad. Así Si no es. tenemos estos 4 componentes, no hacemos nada, no avanzamos. Claro, por ejemplo, a raíz de todas las denuncias que se dieron en el periodo que te comento del Club de la Construcción y de cosas que afectaron terriblemente a nuestro país, sobre todo en temas de imagen, ¿no? Porque perdimos estabilidad jurídica y perdimos también credibilidad para las inversiones extranjeras. Se implementó el ISO antisoborno, que muchas empresas que contratan con el Estado deberían de tener. Y hay protocolos que se deben de seguir. El ISO antisoborno, por ejemplo, debería estar articulado directamente con Contraloría, o debería haber un apéndice dentro de Contraloría que tenga que ver con este tema del cumplimiento del ISO antisoborno, de buenas prácticas empresariales. Yo creo de que el intento está, pero es muy teórico aún, ¿no? Es muy teórico, tenemos que llevarlo un poco más a la práctica. 7:50 de la mañana, altavoz en Vital, Aarón Salmón. Sí, yo quería preguntarte, ¿cuáles las horas fundamentales que se requieren? Por ejemplo, una carretera central decente, todo es un desastre ahí, ¿no? Sí, claro. La carretera central, por ejemplo, es un proyecto que se ha visto ya hace bastantes años, pero el costo era inmenso. En algunos momentos se han tenido cotizaciones que no van de acuerdo a los valores de mercado, que de repente estaban demasiado infladas por la complejidad de este proyecto, y en otras ocasiones también es que no hay empresas que puedan ejecutar esa dimensión de obras. Como yo les comento, a la salida de muchos grupos, principalmente brasileros, han entrado muchas empresas chinas, y las empresas chinas que
evidentemente son capitales estatales, ¿no? Todas pertenecen al gobierno, pero después de 8 años o 9 años de permanencia en el Perú, el gobierno chino lo que dice es, miren, ¿saben qué? Empresa ABC, yo ya los apoyé para hacer todo el tema de las garantías y todo el tema de respaldarlos financieramente, y ustedes ya deberían estar en capacidad de generar sus propias líneas de crédito en el Perú. Ahí se presentan muchos problemas, porque no generan la confianza necesaria para las entidades bancarias, muchas de ellas, no estoy generalizando, ¿no? De repente las de mediana escala, como para poder presentar ofertas más atractivas para el Estado y ejecutar este proyecto que tú ¿Por qué el mencionas. país no es por qué el Perú no es un país atractivo para inversores, digamos, notables o importantes? ¿Acaso por la tramitología, por la corrupción? ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, definitivamente es la inestabilidad jurídica, porque pone en riesgo los contratos. Y en segundo punto, a mi parecer, es la corrupción. La corrupción es quizás el cáncer más dañino que nosotros tenemos aquí en el Perú. Y es algo que no necesariamente está siendo resuelto en esta gestión. Ahora recordemos que, por ejemplo, la presidenta Dina Boluarte no tiene el apoyo de las masas, no tiene el apoyo tampoco de las distintas fuerzas políticas. Ni el Congreso, ¿no? Ni el Congreso. Así Entonces, es. lo que se está haciendo, y es un secreto a voces, y yo creo que ustedes como periodistas lo saben bastante bien, es que la oposición está bastante callada porque están dándose muchas negociaciones también entre los grupos políticos para repartirse los ministerios. Por eso hay ministros que no salen de sus carteras Así a pesar de estar investigados o estar bastante cuestionados. Y por otro lado, es una manera de contentar a todas las fuerzas y por lo menos tener un poco más de soporte, o que no le hagan la vida tan difícil como la tiene hasta ahora, ¿no? Así es. 7:53 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Estamos en Altavoz en Vital 91.1 de tu dial. Ya regresamos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes. 7:56 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial y estamos con Claudia María Hernández Oré, gerente comercial de ATA, asesores técnicos asociados. ¿Qué está pasando con la inversión, con los proyectos de infraestructura en el sector salud? Bueno, en realidad son proyectos tan importantes como lo puede ser una carretera, en función de los montos que manejan,
podemos hablar de Minsa, ¿no? Que maneja un presupuesto bastante interesante para todo lo que son ampliaciones de atención de salud a través de la construcción de nuevos hospitales, pero también estamos hablando de los hospitales regionales. ¿Qué implica la inversión, por ejemplo, en salud? Bueno, implica toda la parte de ingeniería, que es la parte más compleja. En el Perú, a partir del año 2007, recién se ha dado una especialización en ingeniería hospitalaria, ¿no? Cuando hay alguna observación acerca de un proyecto, por ejemplo, la gente dice, el que hizo la obra, el que hizo la obra. No, la parte de ingeniería tiene que ser el soporte y el sustento para que un hospital se mantenga 100 años con el mantenimiento adecuado. En un terremoto se puede caer todo menos un hospital, ¿correcto? Entonces, las bases de ingeniería son un poco más costosas. Después viene la etapa de ejecución de obra, pero hay algo importante también, el presupuesto que se tiene para implementar un hospital. Eso involucra toda la parte tecnológica, desde los resonadores magnéticos, tomógrafos, rayos X, si es que tiene sala de urgencias, de operaciones, UCI, helipuertos, ¿no? Eso es un presupuesto aparte, ¿no? Y también considerar el capital humano. ¿Cómo vas a llenar ese hospital? Exacto, porque no solo depende tener, digamos, infraestructura interesante, hospitales bonitos, grandes, sino con el personal adecuado. Así es, así es. Desde y llegar a buen entendimiento con los médicos, para que no haya ninguna para también en el servicio. Desde tu punto de vista, ¿crees tú que en el actual gobierno y con la actual gestión en el ministerio se está avanzando de alguna manera bien para poder tener un sistema de salud interesante, atendible a los peruanos? Se sabe que Contraloría está siguiendo de cerca varias de las adjudicaciones en el sector salud. Sería importante que también Fiscalía sea veedor de los procesos que se ejecutan a través del MINSA, en función de que a veces están buscando la sinrazón como para poder eliminar algunos postores y con esto no estoy diciendo que hay direccionamiento, pero digamos hay una interpretación taxativa del texto y no necesariamente esto influye en la pluralidad de postores. Yo creo de que sería una muy importante, buena señal por parte del ministro César Vázquez que se involucre mucho más en la parte de abastecimiento, logística y administración de los contratos que pertenecen a su cartera. Ser también líder en todo lo que es la lucha contra la ineficiencia, porque lo que ha sucedido mucho es que a partir de los cambios de gobierno se colocan personas de confianza que no necesariamente son técnicas. Tú deberías de tener un equipo muy importante de arquitectos y de ingenieros viendo estos proyectos de infraestructura. Sin embargo, tenemos casi todo el Estado ocupado de abogados. Con esto no estoy desmereciendo la labor de los abogados, pero manejar contratos desde la parte de leyes es muy diferente a ver la eficiencia de los proyectos en ingeniería. Claudia María, ¿qué opinión tienes tú de este anuncio que hizo la presidenta Dina Boluarte en su mensaje al Congreso el pasado 28 de julio, la creación de un Ministerio de Infraestructura? ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Mira, si retrocedemos el tiempo atrás, ya ha existido ya el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, en la época de los 80s, 90s, ¿no? Principios de los 90s y funcionó bastante bien. Ahora, un Ministerio de Infraestructura no resuelve necesariamente el problema de fondo, que es la capacidad de gestión. Simplemente es crear un nuevo polo, ¿no? En donde tú derivas algunos proyectos y, digamos, le das un poco más de aire a los ministerios como para poder ejecutar otros. Creo yo que el Ministerio de Infraestructura se debería de centrar en los proyectos más grandes. Estamos hablando de carteras muy similares a las que maneja, por ejemplo, Proinversión, que tiene ahora 9.000 millones de dólares previstos en proyectos de irrigación como lo son Chinecas, Majecihuas, la tercera etapa de Chavimochic y también la irrigación del Valle de Chancay. Pero no habría de alguna manera duplicidad de funciones porque los ministerios haciendo sus obras por un lado y el Ministerio de Infraestructura haciendo lo propio. Estás en lo correcto. Estás en lo cierto, Chaparrón. Estás en lo correcto porque lo único que estás haciendo es generar una burocracia adicional, ¿no? Creo de que ya se había generado la autoridad para la Autoridad Nacional de Infraestructura, antes Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que manejaba una cartera de proyectos, pero ¿qué es lo que sucede? De que, por ejemplo, en la ANIN se trabaja mucho con las empresas contratistas, que son las que postulan para adjudicarse de los proyectos y subcontratan la parte de ingeniería, en donde no tienes garantías necesarias de que las empresas nacionales son las que van a empezar a facturar y generar para el fisco, ¿no? De repente entran empresas internacionales que trasladan, ¿no?, lo facturado fuera y eso no le conviene al país. También hay otro punto de vista que lo comento siempre en mis redes y es el hecho de que no puedes cortarle los brazos ni las piernas a los ministerios, porque por algo existen. Claro.
Por ejemplo, cuando se empiezan a hacer los contratos gobierno a gobierno, todo el mundo para los Juegos Panamericanos decían, maravilla, perfecto, precioso, ¿no? ¿Cómo se está generando infraestructura deportiva? Claro, pero porque había el dinero. Entonces, es fácil abrir la billetera, sacar el dinero y ejecutar obras. Pero fíjate, muchas de esas instalaciones cómo están ahora, abandonadas, sin mantenimiento y no se le está dando el uso adecuado. Eso es terrible. Eso es terrible porque es una plata totalmente perdida. ¿No? Es dinero tirado al agua en muchas de esas instalaciones deportivas. Ahora bien, ¿por qué menciono el tema de los Juegos Panamericanos? Porque no es una panacea hablar de los contratos gobierno a gobierno. De hecho, es como que nosotros los peruanos nos pongamos un emblema y cada uno de los sectores diga, somos una sarta de ineficientes que no podemos hacer absolutamente nada, mucho menos ejecutar el presupuesto estatal. A ver, Pero explícanos lo un somos, poquito. Sí, explícanos un poquito este Ese esquema de contratos gobierno a gobierno para que la audiencia lo entienda. Fíjense, los contratos gobierno a gobierno son colaboraciones entre países. Acá en el Perú, por ejemplo, se está dando mucho la colaboración con el Reino Unido, Así con es. el gobierno francés, Así es, sí. y hay otros postulantes también para hacerse de algunos proyectos. Pero ¿qué es lo que sucede? Tú tienes al gobierno central, por ejemplo, en alianza con otro país, y tiene que haber beneficios de las dos partes. Entonces puede haber costos administrativos, evidentemente los gobiernos que participan en esto también quieren ver rentabilidad y ejecutan proyectos que de pronto, como tú lo bien dices, Aarón, debería haber ejecutado, por ejemplo, un ministerio de Agricultura, de Transporte, de Vivienda, de Salud, pero que no están en capacidad de hacerlo. Ahora bien, si hablamos del tema de gestión, por ejemplo, generar todas estas parcelas llamadas NIN, Ministerio de Infraestructura y cualquier otra que vea proyectos de gran envergadura para nuestro país, no resuelve el tema de gestión. No resuelve el tema de gestión. Lo que tú tienes que hacer es una limpieza, una depuración total en las distintas carteras para colocar gente realmente competente y que sepa qué hacer con el presupuesto que le asigna el MEF año tras año. Porque si no, lo tienen que devolver. Y si no ejecutas el presupuesto, por ejemplo, ahora la ANIN, del 100% que le han transferido de fondos, a lo que va de la fecha, ha ejecutado el 48% y esperan ejecutar el 100% a diciembre. Pero el plazo es muy corto, ¿no? Creo que están haciendo las cosas lo mejor que ellos pueden, pero si regresamos al tema de los ministerios, si yo no ejecuto el dinero que me da el Ministerio de Economía y Finanzas, me lo retiran en la parte proporcional de lo que yo devuelvo. Sí, cuando hacemos proyectos vía gobierno a gobierno, digamos, Reino Unido, por ejemplo, se encarga de hacer la licitación adecuada y ellos eligen la empresa que se va a encargar de desarrollar dicho proyecto. Correcto, correcto. Y es la empresa contratista la que subcontrata la ingeniería. Entonces hay muchas personas que postulan para los procesos de la autoridad en este caso la NIN, y no necesariamente tienen todas las de ganar. ¿En qué medida? Por ejemplo, en el Perú, nosotros no tenemos como obligación hacer auditorías de los estados financieros, pero las empresas extranjeras sí lo hacen. Y es un prerequisito para poder adjudicarte de contratos en la NIN. Entonces, si le estás diciendo a las empresas peruanas, preséntame los estados financieros auditados, a pesar de que tú ya declaras a SUNAT y tienes todos los balances y las PDTs, DJs y todo lo demás, les estás cortando un poco las alas para llegar al máximo puntaje. No creo que se tiene que valorar más la experiencia y no el protocolo. Porque yo puedo decir, ese es igual que en el desempeño profesional de alguna persona. Tú tienes, por ejemplo, profesionales como ustedes que tienen mucha experiencia en la carrera y pueden abordar una serie de temas. Pero si no tienes maestría, en el Perú no te obligo a tener maestría, pero si no tienes maestría, entonces no te adjudico el contrato por más de que eres más competente que otras empresas. De otro lado, Claudia María, es importante señalar que de aquí a diciembre los gobiernos regionales, municipales, van a acelerar la obra pública, el desarrollo de obras públicas, proyectos de obra pública, porque tienen que utilizar los presupuestos que tienen en este momento. ¿Cómo ves esta situación? ¿Podríamos ser proclives a situaciones de corrupción de lo que estás hablando? O en todo caso, obras mal hechas, por ejemplo. ¿No? Obras inútiles. Claro, lo que pasa mucho es también, por ejemplo, les comento, lamentablemente empresas que no necesariamente son bien vistas en el Perú o que no tienen suficiente
digamos, avales, ¿no?, financieros, a veces adjudican los contratos, cobran los adelantos, que son más o menos del 30% del costo total de una obra, y patitas, ¿para qué te quiero? Chau. Se van. Me voy del Perú. Entonces te dejan las obras tiradas. Y después las entidades tienen que convocar una segunda ronda o, digamos, un saldo de obra, ¿no? No es algo general, pero son aspectos que se dan. Entonces, sí creo de que tiene que haber una evaluación más exhaustiva de quiénes van a liderar estos proyectos y en quiénes estás confiando para que la población no se vea afectada. En el desarrollo, por ejemplo, de un hospital, estamos hablando más o menos de 3 años de ejecución de obras. ¿Para qué? Para poder atender las necesidades básicas y de salud de la gente que está en localidades muy alejadas a veces. Por ejemplo, hay proyectos en Coracora, donde no hay absolutamente nada más que, digamos, una ciudad bastante pequeña, y tienes equipos trabajando a esa altura en condiciones climatológicas bastante adversas, en donde, por ejemplo, sí hay un buen desempeño de la ingeniería y del contratista, pero en otros gobiernos regionales no se da. ¿Pero por qué? Porque no hay este control concurrente que te comento de Contraloría. Es importante eso. Y que la Fiscalía esté con los ojos bien abiertos para ver a quiénes se les está entregando esos proyectos, porque la población es la principalmente afectada. Si yo me demoro, te estoy comentando que un hospital son 3 años, si yo me demoro 6 años, 7 años, estamos hablando de índices de mortandad, de muertes de neonatos, estamos hablando de embarazos con complicaciones o atenciones, por ejemplo, como en la época del COVID, en donde los hospitales estaban saturados y no podías extrapolar la atención de salud, ¿no? Se habla que hay dinero, obviamente los gobiernos regionales, municipales tienen dinero, pero no hay capacidad de gestión. ¿Qué hacer para revertir esta percepción? Que no solo es percepción, es una realidad. Mira, es importante que se le vuelva a poner las luces a servir, por ejemplo, ¿no? Donde supuestamente fue creado para que profesionales de carrera puedan entrar a trabajar a los distintos gobiernos regionales, los municipios, llamemos el Estado Nacional en general. Y Servir ha perdido un poco los reflectores. Entonces llega una nueva gestión con personas de su confianza y los profesionales de carrera o la parte técnica queda descartada. Hay muy buenas personas en el Perú que podrían formar parte del aparato público, pero también hay un enorme riesgo, que mucha gente que tiene mucha experiencia desde la parte de empresa privada, por ejemplo, no se atreve a pisar el Estado porque sales con 28 pliegos judiciales bajo el brazo y desprotegido por la entidad que te contrata. Es importante en el país invertir para poder generar empleo. Lamentablemente el año pasado el resultado ha sido negativo en cuanto a inversión privada. La inversión pública de alguna manera ha caminado. Este año también es muy poquito lo que se está invirtiendo por la parte privada. ¿Qué hacer para poder dinamizar la inversión que tanto necesitamos en el país? Mira, creo que tienen que haber priorizaciones. Uno de repente tiene la intención de desarrollar durante el 2024 una serie de cosas, pero ya estamos en el mes de septiembre, ¿no? Mientras que se dan las adjudicaciones, solo vas a poder ejecutar algo de presupuesto entre noviembre y diciembre. Entonces, dicho esto, yo creo que tiene que haber una priorización de los proyectos. Nos vamos a dedicar a 4 de los más grandes, 3 de los más grandes y 10 de los más pequeños. Y pedirle resultados a cada uno de los ministros sobre las cosas que se vienen haciendo y qué es lo que va a ver la luz próximamente. No podemos estar pensando en totalitarismo ni diversificándonos tanto, ¿no? La concentración tiene que estar en las cosas prioritarias que van a mover la economía. Es lo que necesita nuestro país, es lo que necesita nuestra gente, porque hay muchas personas sin empleo. Entonces tienes 2 variables, ¿no? Para que nos escuchen quienes están conectados, ¿no? En la economía tú tienes consumo e inversión pública y privada. Eso es lo que mueve la economía. Si no hay consumo y no hay inversión pública y privada, la economía se va al traste. Definitivamente. Sí, Por eso, disculpa, yo quería preguntarte, hablaste sobre la Contraloría y el control concurrente. Definitivamente tiene que haber un acompañamiento de la Contraloría, si no, ¿para qué existe? Porque el control posterior ya se realizó la coima, ya se realizó los malos gastos, etcétera, ¿no? Es importante, por ejemplo, Aarón, qué importante lo que tú estás diciendo, porque en Contraloría también se deben de crear divisiones técnicas. Por ejemplo, si yo te voy a auditar a ti, que estás desarrollando una escuela, ¿no es cierto? Y estás tú trabajando en temas de ingeniería, desde la parte de obras o desde los expedientes técnicos y supervisiones, yo debería de colocar un par, ¿no es cierto?, que te haga la supervisión o la inspección permanente.
¿no? De principio a fin, hasta que se liquide el proyecto. Lamentablemente, como te digo, hay muchas personas más pegadas al derecho, a las leyes, que a la parte técnica. Y ahí se dan muchos Sí. vacíos, porque no le puedes pedir a alguien que no es de la especialidad que en este caso haga seguimiento a la escuela que tú estás construyendo. Yo puedo revisar los contratos, pero vayamos a la parte técnica y a la parte de la ejecución de obras. Entonces hay muchos vacíos. Creo que sería importante que Contraloría se fortalezca en la medida que existan departamentos por cada uno de los sectores. Especializados, ¿no? Claro, tienes un grupo de hidráulica, un grupo de inversiones en infraestructura de salud, otro grupo de transportes, otro grupo de saneamiento y así sucesivamente. Ustedes, como ATA, asesores técnicos asociados, ¿qué proyectos están trabajando en este momento? Bueno, ahora tenemos el Hospital de Coracore, el Hospital de Cangallo, distintos expedientes técnicos en materia de salud, como el Hospital de Talara, ¿no? Hay obras que también están paralizadas por temas no atribuibles a la supervisión. Por ejemplo, cuando el contratista entra en arbitraje con la entidad que lo convoca, la supervisión de colita sale afectada también. O sea, ustedes realizan la labor de supervisión de las obras. Claro, hacemos ingeniería, expedientes técnicos, ok. ¿no? Expedientes técnicos y supervisiones de obra. Que tanto se requiere en el país, obviamente. Bueno, es que nosotros somos quienes defienden las espaldas de la entidad. Nosotros somos Del los Estado, que, claro, nosotros... del dinero de todos los peruanos, obviamente. Exactamente, tú tienes que defender el presupuesto asignado para ese proyecto y que el contratista cumpla con las exigencias técnicas, Y que no te además- cambien materiales, que no hayan, digamos, adicionales injustificados. Hay algunos que están justificados, pero injustificados, porque tienes que defender el presupuesto de la entidad y tienes que defender la calidad del proyecto. Que no le den gato por liebre porque te pueden poner un asfalto que no corresponde a la dimensión que se requiere para una vía, por ejemplo. Y puedes poner en riesgo la vida de la gente. Claro. Hablemos de cuando se estaba construyendo vía Parque Rímac, ¿se acuerdan cuando se cayó el muro? Así es. Porque era, obviamente, tú no podías sostener un caudal no tan grande, no se había tomado la previsión del fenómeno, los fenómenos climatológicos en aquel momento, y de repente tienes un muro con un espesor chiquitito y obviamente pones en riesgo la vida de la población. Claudia María Hernández Suárez, muchísimas gracias por Muchas estar gracias. en Altavoz en Vital 91.1 FM. Tu despedida de las audiencias. Muchísimas gracias, Aarón, Rumi, me ha dado mucho gusto verlos. He llegado un poco tarde, pero por eso hay que invertir en Metro Express, en interconexiones viales y darle prioridad a eso para poder llegar a tiempo. Muchísimas gracias. Muchas Vamos a hacer gracias. una breve pausa. Estamos en Altavoz en Vital 91.1 de tu dial. Muy atentos, que ya regresamos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad,
política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM. 8:16 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. Ya estamos aquí con Javier Bedoya de Negri, secretario general del Partido Popular Cristiano. Bienvenido a Altavoz en Vital. Bienvenido, Javier. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Lo primero que quería preguntarte, ¿qué te parecen estos cambios en el gabinete ministerial impulsado por la presidenta Dina Boluarte? La verdad que son 4 cambios y la verdad que 2 me preocupan fundamentalmente. Que el señor Wittenburri haya regresado a una cartera en la que había salido por cuestionamientos, en lo que recordemos él estaba investigado y había declarado ante la Fiscalía por el tema de Sara Goday y del exministro General Alvarado, sí. General Alvarado, y que de alguna manera esté regresando a asumir esa cartera me parece sumamente peligroso. Y que se haya dejado de lado, por ejemplo, una persona como Jania Pérez de Cuellar, que de alguna manera estaba dando luces en esa cartera y en las otras en las que estuvo, ¿no? En consecuencia, no es un avance, creo que es un retroceso para el gobierno, para el gabinete, perder una persona como Jania Pérez de Cuellar y sumar a una persona controvertida. Claro, si sumaras uno mejor dirías ya, por lo menos, pero estás sumando al ex mano derecha de General Alvarado que está bajo prisión preventiva en este momento, ¿no? Correcto. En consecuencia, no da buenas señales este gobierno respecto a su lucha contra la corrupción, que claramente la viene diciendo en todo espacio político en cuanto la presidenta se sube, pero finalmente los actos se contradicen con sus palabras, ¿no? Y el otro tema que me preocupa fundamentalmente es la salida del canciller, un canciller que a todas luces había tomado una posición muy fuerte y frontal respecto al tema de Venezuela, las elecciones fraudulentas de Venezuela y la dictadura que está ocurriendo en Venezuela, porque hay que llamarla con todo su nombre, y que además es un canciller que tiene todo preparado para el AP, que es prácticamente en 2 meses, y que lo deje en el aire, ¿no? Me parece sumamente preocupante eso, pero más preocupante aún es que nombren a un canciller que tiene una posición totalmente contraria respecto justamente de Venezuela, ¿no? El una Mereschiali, ¿no? O una Schiali. posición bien ambigua, bien malaguosa, bien tibia respecto de Venezuela, diciendo que es un problema de Venezuela, Claro. y no asumiendo una política de Estado que ya la había asumido el canciller respecto de cómo finalmente este gobierno se debe comportar, o el Perú se debe comportar frente a los acontecimientos de Venezuela. Entonces, me llama sumamente la atención. Yo creo que en este caso en particular correspondería por lo menos a la Comisión de Relaciones Exteriores citar al canciller y preguntarle cuál va a ser la política exterior De del acuerdo. Perú. Así es. Porque la pregunta que le hizo la colega fue clara. ¿Qué opina usted de las elecciones en Venezuela? Ni siquiera le preguntó fraude. Yo hubiera preguntado fraude, pero él dijo, los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos. Y eso es inviable en un país donde tenemos más de 1,5 millones de venezolanos, ¿no? Así es. En consecuencia, yo he visto ayer algunas entrevistas de algunos periodistas diciendo que Venezuela realmente es un tema de Venezuela y que hay que preocuparnos por Perú. No, señor, o sea, el trabajo de Cancillería es ver la política exterior. El que se tiene que preocupar de lo que pasa en el Perú son las otras carteras, ¿no? Javier. Pero el canciller justamente tiene que velar por el bienestar de la región y en este caso nos preocupa sumamente lo que está pasando en Venezuela. Javier, ¿qué habría pasado para que la presidenta Dina Boluarte tome esa decisión? Porque obviamente el ex canciller González Olechea tomó la decisión de renunciar minutos antes justamente del cambio, de este relevo. ¿Qué habría pasado? ¿Qué crees tú? A mí me da la impresión por la hora que pone inclusive en la carta de renuncia el Así es. canciller, Que ni es sabía. que fue una decisión de último minuto. Me parece que ya habían de alguna manera fricciones entre el presidente del Consejo de Ministros, Adriancén, y el canciller, yo creo que por un tema de protagonismo, que había agarrado el canciller justamente con el tema de Venezuela, un poco liderando
y siendo también de alguna manera una voz en el oído a la Presidenta de la República en cosas buenas, ¿no? En consecuencia, creo que esto se vería sumado finalmente pues las presiones del ala izquierda del gobierno, porque es verdad, o sea, finalmente es un gobierno de izquierda que de alguna manera tiene matices de impulsar la inversión privada y generar un tipo de inestabilidad, pero eso no nos olvidemos que Dina Boluarte es la suplente, es la vicepresidenta del señor Pedro Castillo, que es un gobierno de izquierda. Sí, a veces nos olvidamos lo que dijo en Davos, ¿no? Un discurso también totalmente antiminero, totalmente tirado a la izquierda, porque ella es de izquierda, ¿no? Correcto. Sin embargo, un gobierno apoyado por el ala de derecha del Congreso. Lamentablemente, ¿no? Sustentado, lamentablemente, por el ala de derecha del Congreso. Estamos hablando también del fujimorismo, como sabemos en qué línea va, y también por APP. Hay que entender esa situación, pero más allá del tema, es importante encauzar la política internacional y justamente lo que decías, Javier, es qué posición va a tener el Perú respecto a este tema. Y por eso es indispensable que la respectiva comisión del Congreso tome cartas en el asunto y cite al actual canciller de la República. Así es. Por lo menos es lo que debería de pasar. A ver, lo que correspondería primero es que la Comisión de Relaciones Exteriores cite al canciller y le diga cuál va a ser la política exterior, si va a diferir del antiguo canciller, porque esto no puede ser finalmente posiciones de una persona, es una posición, son políticas públicas, son políticas de Estado. Y es una política del gobierno. En consecuencia, no puede venir un canciller y cambiar la política del gobierno. ¿Dónde está la presidenta? ¿Dónde está el presidente del Consejo de Ministros? Entonces, sí, viene el nuevo canciller y dice, no, a mí no me parece lo que hizo el canciller anterior, entonces la posición ahora es esta. Eso lo ha consensuado con la Presidenta de la República, con el presidente del Consejo de Ministros. Es algo que creo que la Comisión de Relaciones Exteriores debería de indagar, y si las respuestas no son satisfactorias, debería interpelarse al nuevo canciller para que responda finalmente cuál va a ser la política exterior. No lo digo que lo censure, porque finalmente la política exterior la puede manejar el gobierno como le antoje. Claro. No es una causal de censura que cambie de posición, pero políticamente hablando, pero sí creo que el Congreso debe hacer más. A mí me sorprende mucho realmente y me indigna ver a muchos congresistas de derecha o que representan partidos de derecha en el Congreso indignándose, manifestando su disconformidad, pero ¿dónde está el control político? ¿Dónde está la fiscalización de estos congresos? O sea, son unos expectantes más. Está bien que yo, siendo secretario general del partido, me indigne y probablemente saquemos un comunicado al respecto, pero no tenemos representación en el Congreso. Si tuviéramos una bancada del Partido Popular Cristiano en el Congreso, ya hace rato ese ministro hubiera sido llamado para que fuera a declarar a la Comisión de Relaciones Exteriores. Pero no basta con indignarse. Ustedes, señores, son congresistas de la República, ejercen un control político, fiscalizan lo que hace el gobierno. Tienen que actuar definitivamente. 8:24 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital 91.1 de tu dial. Estamos con Javier Bedoya de Negri, secretario general del Partido Popular Cristiano. ¿Cuándo son las próximas reuniones internas del partido para determinar los avances hacia las próximas contiendas electorales? No se ha definido aún. Evidentemente nosotros tenemos que tomar una decisión si vamos en alianza o vamos solos. Nosotros en todo momento, y creo que la postura unánime del partido es que vayamos en alianza. Es lo que el PPC ha propuesto desde un principio y hemos sido, creo, y creo que nadie nos puede negar eso, los propulsores de una alianza, de un espacio político en el que el PPC ocupa, ¿no? De lo que es todo el centro hacia la derecha. Pero como lo he declarado anteriormente en expreso, estoy bastante preocupado y mortificado porque no veo de alguna manera un eco en las otras fuerzas políticas respecto a estas conversaciones. Veo que cada uno está de alguna manera remando para su lado, incorporando cuadros y gente y fortaleciéndose de tal forma de que de alguna manera se podría prever que quieren participar en las elecciones solos. Ya han adelantado varios partidos, Fuerza Popular, el APRA, por ejemplo, ¿no? Sí. Y me preocupa porque vamos a tener como 50 partidos y evidentemente no queremos, por lo menos en el PPC, que ocurra lo mismo que en el 21, ¿no? Entonces, no queremos fragmentar un voto, queremos que finalmente todo ese espacio político vaya unido. Nosotros tenemos 3 precandidatos en este momento, que son el señor Carlos Neuhaus, el señor Oscar Valdés y el señor Fernando Sillonis. De esas 3
precandidaturas y de repente puede haber una cuarta por ahí que se sume, sacaremos nuestra mejor carta. Pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a imponer frente a las demás colectividades que nos den la presidencia o la candidatura a la presidencia de la República. Si dentro de esas conversaciones sale otro nombre que es mejor que cualquiera de estas personas que acabo de mencionar del PPC, el PPC va a dar un paso al costado. Complicado, ¿verdad? Yo creo, Javier, que al final ustedes van a terminar yendo solos, pero te quería preguntar, ¿se requiere una mujer en esa fórmula? Se requiere una mujer. Tiene que haber una paridad de alternancia. Y el PPC cuenta con... tiene que haber orden, pero tiene que haber. Sí, bueno, también tenemos algunos cuadros, ¿no? Pero evidentemente nosotros no estamos pensando en que vaya el señor en distinto orden, esos tres personas en una plancha se presidencial. en la interna, ¿no? De alguna manera creo que alguno de ellos nos va a representar en una plancha presidencial. Obviamente como partido aspiramos a presidir esa plancha presidencial, pero como les acabo de decir, si es que encontramos a otra persona en otra colectividad que tenga mayor aceptación frente a la opinión pública y que tenga mayores posibilidades, nosotros vamos a dar un paso al costado. En eso no vamos a escatimar. Y creo que nuestra historia como partido creo que demuestra que cuando se ha tratado de ver los intereses del país, siempre hemos seguido los intereses partidarios, ¿no? Claro, pero si no hay predisposición, ¿qué hacer, no? Si no hay predisposición, bueno, nosotros igual estamos armados y vamos a ir a la contienda electoral. No es lo ideal, pero igual el PPC está armado para dar la batalla. Sin embargo, no descartan posibles alianzas. Obviamente existe mucha fragmentación política en el país, se requiere de partidos sólidos, el PPC tiene una larga historia, obviamente en el país, pero ante el escenario político actual, se requiere de alianzas para de alguna manera poder... de alguna manera evitar esa fragmentación tan alta política en el país? Yo creo que son necesarias ante la cantidad de partidos políticos que se están inscribiendo hoy en día. Creo que es necesaria y lamentablemente es la realidad del país. Y ante una hipotética situación de alianza, por ejemplo, ¿por dónde estaría la visión del PPC? Mire, nosotros, yo no lo voy a mentir, hemos tenido conversaciones con el señor Añaños en buenos términos. Con Avanza País las conversaciones se han suspendido, estábamos en buen puerto, pero se han enfriado evidentemente porque ellos ya cerraron de alguna manera la candidatura o estarían cerrando la candidatura del señor Batters. Sí, pues, es decir, perdón por interrumpirte, tras el ingreso de Batters y Altuve se clausuraron, se cerraron las conversaciones. Me da la impresión de que ingresaron esos dos señores a Avanza País, tomaron Avanza País y las conversaciones que se estaban llevando con esa colectividad con la que nosotros veíamos buenas conversaciones y buenos entendimientos se han obviamente congelado, porque ellos ya cerraron de alguna manera su plancha, su lista al Congreso, y esto obviamente imposibilita pues tener un entendimiento, no porque no querrá el PPC, sino porque finalmente Avanza País de alguna manera parece que quiere hacer juego solo, ¿no? No descarto tampoco una alianza con el general Quiabra, ¿no? Que de alguna manera quiera unirse a esta alianza en la medida que inscriba su partido, porque tengo entendido que aún no lo inscribe, pero creo que también sería una persona valiosa que pueda aportar también esta alianza. ¿Y cómo fueron las conversaciones con Añaños, que también es un punto interesantísimo dentro de esta visión política? Yo no he conversado directamente con él, lo ha hecho el presidente del partido, el señor Carlos Neuhaus, y creo que han sido de lo mejor, y creo que estamos todos en la misma línea de sumar y tirar para adelante por el país, ¿no? En ese sentido creo que ha habido entendimiento total. Evidentemente esto tiene que continuar, tiene que haber más conversaciones para de alguna manera ir cerrando la idea, ¿no? 8:30 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital, estamos con Javier Bedoya de Negri, ya volvemos en breves instantes. Ya regresamos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia.
Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma. Estamos de regreso en Altavoz en Vital 91.1 FM. Estamos conversando con el secretario general del PPC, Javier Bedoya de Negri. Javier, en la víspera, el señor Philip Butters dijo que Javier González Olechea se había afiliado al PPC. ¿Esto es cierto o no? Mire, yo no voy a mentir sobre algo que finalmente va a salir público, si no es público ya en el ROP, ¿no? Efectivamente, el ex canciller está afiliado al PPC. Pero ese no fue el motivo de su salida de la Cancillería. Yo creo que esa respuesta la tendría que dar él, pero hasta lo que yo tengo entendido, no. Esto estaba ya de alguna manera consensuado y conversado con la presidenta. ¿Qué tanto creen ustedes que el impulso de González Olachea podría darle esa fuerza política al Partido Popular Cristiano? Bueno, esto es un tema que hay que medir. Evidentemente es una noticia que ha salido ayer. Bueno, tampoco era un secreto, ¿no? Cuando se habló con el canciller. Simplemente se mantuvo el tema en reserva porque él evidentemente no quería mezclar sus actividades en la Cancillería con sus actividades partidarias, Okay, ¿no? Que estaban en suspenso. Y esto no quiere decir que el PPC evidentemente haya querido participar de este gobierno. El señor González Olachea, todo el mundo sabe que ingresó en este gobierno como independiente para colaborar y ha tenido una posición firme y enérgica en determinados temas que le ha dado realce finalmente a este gobierno, pero es un tema que ahora que se ha hecho de conocimiento público ayer por el señor Butters, habrá que medir finalmente cómo impacta esto en la evolución de candidatos. Yo no sé si el señor González Olachea tenga pretensiones de postular a la presidencia de la República, con lo cual se sumaría un cuarto precandidato Y todos buenos. dentro del PPC, y esto hay que medirlo con el tiempo, a ver cómo de alguna manera es aceptado y entendido por la población. O sea, creo que tenemos 4 excelentes cuadros, nuevamente Carlos Neuhaus, Oscar Valdés, Fernando Sillonis, y ahora, no sé, habría que preguntarle al canciller si es que se va a animar a ser precandidato el señor Javier González Olachea. Acá, Anteno Flos Arauz declaró de expreso, Javier González Olechea debe estar pensando en el año 2026, muchos ya lo lanzan, ¿no? Bueno, las puertas del partido están abiertas y nosotros les hemos dicho, y esto ha sido inclusive propuesto por el presidente del partido, que es un precandidato, de que hay que abrir la baraja y que todos los que quieran participar lo hagan, dentro y fuera del partido. Inclusive él ha propuesto que hagamos unas internas, evidentemente no está dentro de la ley porque ya eso se eliminó, pero hagamos unas internas dentro de los mismos partidos que queremos participar juntos y veamos finalmente quién es el que tiene mayor aceptación, ¿no? Entonces, creo para que eso es que democrático dentro del PPC tener a 4 personas que amigablemente y democráticamente puedan competir por una candidatura o de alguna manera por un puesto en la plancha presidencial. Sí, eso comentaba Neuhaus, pero ¿cómo se realizaría unas internas entre los partidos afines que formen una alianza? ¿Cómo sería la figura? Mire, o sea, a ver, yo le he nombrado, por ejemplo, al señor Añaños, Por ejemplo, sí. al señor Quiabra, que son de 2 partidos distintos, y tenemos a 4 del PPC. Podríamos armar unas primarias entre esos 3 partidos y ver finalmente cuál de
3, 5 o 6 precandidatos es el que tiene más aceptación y ese podría ser finalmente la carta de una eventual alianza, ¿no? Tú también señalaste que era inviable la alternativa de presentar una sola fórmula presidencial y diferentes listas al Parlamento. Eso porque se requiere una normativa, ¿no? Así es. O sea, hoy en día requieres presentar tu candidatura presidencial y tu lista al Congreso, ¿no? Además, te miden a ti pasar la valla en función de la votación que tenga el Congreso, no el candidato presidencial. Requiere una serie de modificaciones que, como te dije en su momento, creo que no se van a dar, porque no va a dar el plazo, no va a dar el tiempo, y porque creo que finalmente hay actores en el Congreso como el Fujimorismo y APP que no les conviene. A ellos les conviene atomizar el voto, porque con el 12 o 13% que puede tener Pasan a Keiko segunda Fujimori, vuelta. pasan a segunda vuelta, Claro. teniendo 40, 50 partidos. Sí, para cerrar el tema de las alianzas, desde mi caso, y están penalizadas las alianzas. Ustedes se arriesgan bastante, porque con cada partido que se afilia, es un punto más que requieren para pasar la valla, ¿no? Correcto, por eso hay que tener mucho cuidado y hay que medir con quién finalmente es esa alianza. No toda alianza de alguna manera suma, ¿no? Hay alianzas que te pueden restar, entonces... No todo es Alianza Lima. Así es, no todo es Alianza Lima, aunque nos gustaría a algunos que fuera toda Alianza Lima, pero lo cierto es que hay mucho partido cascarón. Sí, pues. De esos 50 que se van a inscribir, muchos no van a poder ni siquiera presentarse. Claro. Entonces, sí, van a haber 50 partidos, pero en realidad van a quedar, yo te diría, 20, ¿no? Que van a entrar en bastante competencia, que también, ya ¿no? también es bastante. Entonces, yo creo que hay que hacer una alianza con todo lo que vaya a sumar. O sea, pueden ser 3, 4 o 5 partidos, pero lo que veo hoy en día es lo que les he comentado, ¿no? Javier, en contiendas electorales anteriores, lamentablemente el PPC no ha tenido muy buena participación y los resultados electorales son claros. ¿Qué hacer? ¿Cómo es que las nuevas, en este caso audiencia, los nuevos electores, los jóvenes, Sí, los jóvenes. puedan tener confianza en un partido con historia? Yo creo que ahí es nuestra responsabilidad de alguna manera de que cale nuestro mensaje a la juventud. Creo que hemos estado mucho tiempo ausente de la vida política. Hace 10 años que el partido no tiene representación nacional. Hemos estado ajenos a la política. Eso para algunos es bueno. Yo creo que para la historia del partido es malo, evidentemente, no haber sacado representación tanto en el 2016 y 2021. Pero creo que nuestros principios y valores de alguna manera tienen que ser transformados y transmitidos. ¿Cuáles son esos principios y valores y esos mensajes claves que la ciudadanía, los electores deberían conocer? Que somos un partido que cree en el emprendimiento, ¿no? Que creemos en el emprendedor que sale a trabajar el día a día para llevar finalmente la comida a su casa. Que creemos en esa persona que salió de la pobreza poniendo su pequeño y mediano empresa, vendiendo emolientes, vendiendo una ferretería, generando de alguna manera puestos de trabajo e inclusive ingresos propios, que lo sacó de la pobreza y de alguna manera lo llevó a la clase media, que es el modelo económico que actualmente tenemos de la economía social de mercado, que es un modelo que finalmente el PPC instauró en la Constitución del 79 y fue replicado en el 93, Así es. y que sacó a un montón de gente de la pobreza, de casi el 50% de pobres que teníamos, los llevamos a un 23, 22% en su mejor momento. Entonces, esto hay que explicárselo a la gente, que la gente que de alguna manera puede emprender, poner su pequeño negocio, generar algo de platita, meterse algo de platita al bolsillo y tener mayor comodidad económica, es gracias finalmente a las políticas económicas que el PPC puso en el año 79, que fueron replicadas en el 93. Por ejemplo, desde el punto de vista económico. Obviamente nosotros defendemos principios y valores que no son negociables, somos un partido conservador, pero ser conservador no significa ser cucufato y no significa de alguna manera ir en contra de hoy en día de la juventud, ¿no? Hay que demostrar que hay cosas como defender la vida, la familia, son principios y valores que hay que... Inalienables, inalienables que hay que defender, ¿no? A nadie le gusta que asesinen a una persona, que maten a una persona, mucho menos si no ha nacido aún, pero que ya tiene vida dentro de la madre, ¿no? Y otros principios y valores que de alguna manera hay que calar. Yo creo que es un ciclo que hoy en día, con el paso del tiempo, se va revertiendo, que de alguna manera estuvo de moda algunas otras políticas progresistas, pero que hoy en día estas políticas un poco más
conservadores o moderadas, quisiera llamarlas yo, están calando nuevamente en la juventud. Javier, si quisieras conquistarme para que yo integre el partido, ¿qué me dirías, por ejemplo? Que somos un partido limpio, que somos un partido con trayectoria, que somos un partido que siempre hemos priorizado el bienestar del país antes que los beneficios del partido y los personales. Y la historia lo dice así, y me estás escuchando que nosotros estamos obviamente inclusive dispuestos a renunciar a candidaturas en torno a buscar mejores entendimientos con otras fuerzas políticas. Que somos un partido que busca que finalmente la gente tenga plata en el bolsillo, que tenga trabajo, que está preocupado por la seguridad ciudadana, y que está relacionado evidentemente con el tema económico, porque si evidentemente te cobran cupos, no puedes abrir pues finalmente tu negocio. Y que se defienda la inversión, la propiedad privada, que es importantísimo. Y que todo todo finalmente gira en torno a la persona humana, ¿no? Sí. O sea, la economía está de alguna manera a disposición de la persona humana, Importante. ¿no? Ujú. Yo como última pregunta, cada vez que Dina comete un desliz, un error, un tremendo error, como en este caso sacar al canciller Javier González Olechea, se habla del adelanto de elecciones. ¿Tú ves viable esa alternativa o ya es imposible? Yo creo que hay actores y hay sectores políticos que le conviene el tema de adelanto de elecciones, que es evidente a los partidos que están más armados, evidentemente a Fuerza Popular, a PP, les conviene evidentemente ahorita una elección, polarizar y pasar a segunda vuelta y de repente tentar la presidencia de la República. Ahora, yo creo que si esto lo hacen, lo van a hacer probablemente el próximo año, para que no cierren el Congreso. Pero también seamos realistas. Una vacancia a partir de julio del próximo año significa poner al presidente, al que sea el presidente del Congreso, encargado del despacho presidencial para que convoque elecciones, ¿cuándo? En noviembre o en enero, febrero del 26. O sea, prácticamente lo mismo que ocurriría si seguimos con el mismo calendario. Entonces, Sí, ya estamos creo que contra el ya tiempo, ¿no? pasó esa época, ¿no? Javier Bedoya de Neyri, muchísimas gracias Muchas por estar en gracias. Altavoz en Muchas Vital. gracias a ustedes por la invitación. Bien, muchísimas gracias. Buenos Vamos días. a hacer una breve pausa y volvemos. Regresamos en breve. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. 8:45 de la mañana estamos en Altavoz en Vital FM. Ya tenemos conectado a Luis Núñez, politólogo, analista internacional. Muy buenos días, bienvenido a Altavoz en Vital, señor Núñez. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Hola, hola. Hola, hola, aquí estoy. Sí, señor Núñez, ¿cómo está? Muy bienvenido. Buenos días. Quería preguntarle cómo afecta la posición de Perú en cuanto en el rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro y el fraude que perpetró el tirano, la salida del canciller Javier González Olechea. A mí me parece que afecta mucho. Recordemos que Perú fue el primer país en reconocer al presidente electo, dado los resultados publicados en las actas
que la señora María Corina pudo colgar a partir del 30 de julio. De acuerdo. Y el canciller, que por cierto en la última encuesta de Ipsos tenía 48% de aceptación, ha hecho un trabajo extraordinario de coordinación con otros cancilleres y con otros presidentes, y ha aprovechado tomas de posesión como las de República Dominicana o las reuniones de la OEA para dejar muy claro cuáles son los principios de libertad democrática que el Perú invoca, por cierto, en base a la Carta Democrática aprobada hace más de 20 años en el Perú. Así que me sorprendió la decisión, a pesar que sea la presidenta quien tiene el derecho y las condiciones y la potestad de decidir sobre política internacional. Sí. Pero le quiero recordar con todo respeto a la señora presidenta que hoy por ti, mañana por mí. Esperemos que nunca el Perú esté pasando lo que está pasando en Venezuela, necesite ayuda y la respuesta sea, bueno, que cada país resuelva sus propios problemas. Exacto, señor Núñez, eso fue lo que dijo el nuevo canciller, y hay que decir su nombre, que es difícil de pronunciar, pero hay que mencionarlo. Hermer Schiali dijo: los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos, y eso sí, eso es inaceptable, porque en el Perú hay más de 1,5 millones de venezolanos que están acá porque se han escapado de la dictadura de Maduro. Por supuesto, y si ese asunto consiguiera consolidarse, me refiero que Maduro quiera quedarse 6 años más en el poder, se calcula que un 35% de la población venezolana que vive en Venezuela quisiera salir del país. De hecho, alguna gente ya ha salido a través de Brasil. Pero yo creo que esta situación no da para mucho tiempo más. Tengo entendido que en las próximas horas va a haber una teleconferencia entre Maduro, AMLO, o sea, el presidente de México, Lula y Petro, que están haciendo lo que pueden, porque recordemos que esto al final, la presión internacional es muy importante, pero también la presión de la calle en Venezuela será fundamental. Pero la presencia de Perú es muy importante porque ha sido la voz de la democracia en el continente y en el mundo. Javier González Orechá se volvió un líder mundial prácticamente, ¿no? Así es. No con su intención de figurar, porque al fin y al cabo él es una persona muy conocida en el mundo de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, y él tiene una reputación asegurada. Él lo que ha querido es contribuir a que la democracia se consolide, porque ahorita es Venezuela y, como yo le digo, mañana puede ser cualquiera de nuestros otros países. En efecto. Porque ya Nicaragua se quitó la careta y es una dictadura total, lo mismo es Cuba, pero hay países que viven problemas muy graves y donde el imperio de la democracia debería ser la solución. Señor Luis Núñez, ¿cómo está? Buenos días nuevamente, Rumi Ceballos por aquí. Insólita noticia, Nicolás Maduro dice lo siguiente: huele a Navidad y adelantó la Navidad para el 1 de octubre. ¿Qué opinión tiene usted sobre esta decisión? No es la primera vez que esto sucede, él ya lo ha hecho en años anteriores. Es un eufemismo, es una manera de desviar la atención de lo que pasó el 28 de julio. Lo mismo sucede con querer de alguna manera que no se hable del avión que fue incautado en República Dominicana. Y la última noticia que supimos anoche, hay un grupo de universitarios de la Universidad Arturo Michelena, que fue un gran pintor venezolano, que han querido salir a protestar a las calles, y ayer tuvieron una reunión virtual con María Corina Machado, donde se descubrió que las autoridades de esa universidad le están diciendo a los estudiantes: no salgan a marchar y nosotros arreglamos para que todos pasen los exámenes sin tener que hacerlos. O sea, ya el gobierno y el régimen está llegando a los extremos de cualquier cosa para aferrarse en el poder. Y eso es un muy mal ejemplo para América Latina. Definitivamente. Por eso nos preocupa el cambio del canciller.
Y en el caso... Tengo entendido que el nuevo canciller tiene una hoja de vida extraordinaria y ha tenido cargos muy importantes. A lo mejor voy a querer especular y pensar que ayer los periodistas lo agarraron a la salida de la juramentación y estaba algo nervioso. Desprevenido, Él posiblemente. quedó de que va a aclarar la situación respecto al tema venezolano y yo creo que lo haga en las próximas horas para el bien de la democracia, no solamente venezolana, sino también del Perú, como ejemplo. En el tema, por ejemplo, del avión de Nicolás Maduro que fue incautado en todo caso por Estados Unidos en República Dominicana, cuéntanos un poquito más de los antecedentes de esto y qué ocurrió y qué se espera. Bueno, al principio se creía que era uno de los aviones de la empresa estatal PDVSA, pero no, después se ha sabido que ellos compran aviones prácticamente cash. O sea, estamos hablando de millones de dólares metidos en una maleta a cambio de tener una nueva nave. Y normalmente las naves venezolanas, a cuenta del gobierno, no les gusta indicar el plan de vuelo y todos los protocolos que cualquier nave en el mundo está haciendo. Recordemos que unos sobrinos de Maduro fueron encontrados en Haití con una avioneta cargada de droga. Yo no tendría por qué pensar que en este caso hay maniobras. No ha dicho el gobierno norteamericano que ha llevado la nave a la Florida que han encontrado droga. Pero hay un secretismo. Estas maniobras secretistas son típicas del régimen cubano y ellos transportan eso a los países aliados. Esa forma de andar por el mundo sin decir en qué andan y transportar de repente personas que van a abrir cuentas en paraísos fiscales o tramitar negocios bajo la mesa. Eso es típico de los regímenes comunistas y eso es lo que pienso que se va a descubrir en los próximos días, porque lo que pasó con ese avión se va a saber. De acuerdo. Señor Núñez, ahora recordando, si bien el ex canciller Javier González Olechea fue el abanderado, el primero en reconocer la victoria legítima del presidente Edmundo González Urrutia y en cuestionar este fraude electoral de la dictadura de Nicolás Maduro, la presidenta se mantuvo callada durante varias semanas, ¿no? Parece que, no sé, eso deja mucho que desear. Quizás la política o el pensamiento de la presidenta está más cerca de Maduro, ¿o no? Habría que ver si también hay presiones por parte de un prófugo de la justicia que lleva más de 300 días escapado y que es amigo de Nicolás Maduro. De acuerdo. Y ha no celebrado, ¿no? No pensar que él no tenga influencias, sobre todo cuando se dice que vive rodeado de una guardia republicana cubana que lo cuida día y noche. Y yo espero que la presidenta, más allá de sonreír y dar abrazos y inaugurar colegios, también pueda indicarnos cuál es su posición frente a los temas internacionales. Más aún cuando va a recibir una playa de dignatarios en el mes de noviembre. Y sería bueno saber si el país que los está recibiendo es un país con una democracia o con una precariedad de institución. Claro, si es un país que apoya una dictadura o que la avala, ¿no? Es correcta su afirmación. De acuerdo, y también lo más lamentable, tras la salida de González Olechea, es quien más ha celebrado es precisamente el prófugo que usted señala, Vladimir Cerrón. ¿Usted cree que va a ser capturado Cerrón durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte? Yo creo que no. Yo tampoco. Yo creo que hay un cogobierno escondido y por más que la presidenta ponga su banda y exhiba sus laureles de primera mandataria, no podemos olvidar que en un momento la presidenta fue la cajera de Vladimir Cerrón. Señor Núñez, ¿cuál es el sentimiento de los venezolanos en el Perú y de esta diáspora de venezolanos en el mundo respecto a lo que está pasando en su país, lamentablemente? Obviamente hay solidaridad internacional porque queremos que se restablezca la democracia en Venezuela, pero ¿qué hacer? ¿Por dónde apuntalar para una real salida a esta tan difícil situación en su país? Yo hablo con muchos venezolanos todos los días
esto que llevamos los venezolanos de a pie, que están en la calle trabajando para llevar un pan a su casa. Ha habido un bajón después de la elección del 28 de julio, porque ellos esperaban que se reconocieran los resultados, pero muchos de ellos saben que esto es una lucha diaria, una lucha de un día a la vez, y todavía tienen la esperanza de que esto se podrá arreglar para que puedan volver a su tierra y reencontrarse con su gente, porque una de las grandes tragedias de estos 25 años es la división familiar. Ujú. Padres que han salido del país a buscarse la forma de sustento y han dejado a sus hijos a cuidado de los abuelos, y esa división le ha hecho un gran daño al alma venezolana. Yo tengo la esperanza, igual que ellos, de que más temprano que tarde Maduro entienda que perdió las elecciones, que no tiene otro remedio que negociar a pesar que quiera ganar tiempo, y Venezuela sea lo que siempre ha sido, uno de los países más poderosos en materia petrolera, y que le costará trabajo, sangre, sudor y lágrimas, pero saldrá adelante. Yo estoy convencido de que eso va a ser así. Y para eso se necesita en efecto el apoyo de la región. Tenemos un vecino que está tomado por una dictadura y se requiere el apoyo, evidentemente, ¿no? Yo les agradezco mucho porque veo que siempre ustedes tratan el tema y están preocupados por lo mismo que reitero, hoy por ti, mañana por mí. Muchas gracias por su participación, señor Núñez. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Bueno, Rumi, no hay Un tiempo. fraterno abrazo, hasta luego. Rumi, no hay tiempo para más. Hoy tuvimos un programa cargado de información. ¿Tus últimas palabras? Sí, muchísimas gracias. Hoy estuvimos con Claudia María Hernández Oré, gerente comercial de ATA, asesores técnicos asociados. También nos acompañó aquí en el set Javier Bedoya de Negri, secretario general del Partido Popular Cristiano, y recientemente con Luis Núñez, politólogo, analista internacional. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. No se olvide, abríguese, tome sus previsiones. Muchas gracias. Hasta mañana. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz